Capítulo 7. Suplementos. Suplemento 1. Los casos especiales de posesión. Ha habido varios casos especiales de posesión, como son los casos de posesión de grupos y los casos permitidos por Dios como signo. Como caso de posesión de grupos es famosísimo el caso de Salem, Massachusetts, en el que en medio de una comunidad de puritanos se produjo la posesión de varias niñas a causa de una mujer negra que les inició en la invocación de distintas entidades. La comprobación de la intervención del maligno en esas niñas dio lugar a un caso de histeria colectiva que produjo la condena a muerte de mucha gente inocente. Por citar otro caso de posesión de un grupo podemos simplemente mencionar el reciente de Chamanga, Ecuador, en 2003 en el que más de una docena de chicas entre 14 y 23 años quedaron posesas. Los casos dados como signos son mucho más interesantes pues implican un plan de Dios alrededor de ellos. Son casos permitidos por Dios para concienciar a la gente. Solo tenemos constancia de dos casos dados como signo. El de Mount Rainier, Estados Unidos, en 1949 y el Loudun, Francia, en 1632. En el caso de Loudun se produjo la posesión de un nutrido grupo de monjas del convento de las Ursulinas de esta ciudad. La posesión se produjo por causa del capellán del convento, Urban Grandier, un clérigo licencioso y libertino, que practicó la brujería. A finales de septiembre de 1632 las monjas comenzaron a ver extraños fenómenos en el convento. Después comenzaron a decir que un espectro con la figura de Urbain Grandier recorría los corredores del convento por la noche. Después más y más monjas comenzaron a padecer convulsiones y hablar con extrañas voces. Incluso un pastor protestante como Nicolás Aubin escribió que las monjas golpeaban con sus cabezas sus propios pechos y espaldas, como si tuvieran sus cuellos rotos y con inconcebible rapidez. Que retorcían sus brazos en las articulaciones del hombro, del codo o de la muñeca, dándoles vueltas 3 o 4 veces. Que se tumbaban sobre sus vientres mientras se agarraban con sus manos a las plantas de sus pies. Que sus caras eran aterradoras, que sus ojos podían permanecer abiertos sin parpadear. Que proferían gritos como nunca antes había oído. Que hacían uso de expresiones tan indecentes que hubieran avergonzado al más depravado de los hombres, mientras se exponían a sí mismas invitando a conducta lujuriosa. 7 fueron las monjas posesas, además de 4 mujeres laicas y muchas otras que padecían otros fenómenos. La lista de nombres de demonios que fueron expulsados de ellas son Asmodeus, Zabulón, Isacaron, Astarot, Gresil, Amán, Leviatán, Behemoth, Berie, Easas, Celsus, Acaos, Sedón, Alex, Naptalim, Cham, Ureliachas. Los exorcismos realizados en la ciudad fueron terribles, pues las contorsiones, las voces extrañas, impresionaron mucho a toda la ciudad. Todos estos ritos se realizaron en una iglesia con asistencia de público. Y constituyeron un verdadero signo para su época en toda Francia, pues mostraron, entre otras cosas, la fuerza inherente en los ritos católicos contra lo que decían los protestantes. A los exorcismos asistieron muchas dignidades, el príncipe Luis de Borbón entre otros. Uno de los demonios, Leviatán, reveló en mayo de 1634, en un exorcismo, a través de la voz de la monja Juana de los Ángeles que Urban Grandier había realizado un pacto con el demonio. El documento se encontró en el lugar indicado durante el exorcismo. En un exorcismo anterior el demonio Asmodeo había dicho que se había firmado con la sangre de Grandier. Una investigación posterior descubrió una cicatriz en su mano. La acumulación de pruebas contra el capellán condujo a que fuera sentenciado a morir quemado vivo. Sin embargo, algunos demonios permanecieron en unas cuantas monjas posesas durante todavía más meses, aunque en 1634 con la intervención del exorcista Surin el caso de Loudun acabó. Muy distinto fue el famoso caso estadounidense de posesión de Mount Rainier en 1949 tuvo un final muy distinto al que aparece en la película. Un final tan extraordinario que se optó por no ponerlo ya que se consideró que nadie lo iba a creer. La liberación del demonio en la última sesión fue así. El demonio que hablaba a través del niño con una voz horrible llena de odio dijo: "No me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra", pero el niño jamás la dirá.
No es suficiente, debe decir una gran palabra, me refiero a una gran palabra. Nunca diré esa palabra, nunca diré esa palabra. El exorcismo prosiguió y de pronto el chico habló con una voz en un tono claramente autoritario y al mismo tiempo digno. El poseso dijo: soy San Miguel y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus, e inmediatamente, ahora. Dominus en latín significa Señor. Se oyó un sonido que describieron como una detonación muy fuerte y que escucharon muchas personas en el Hospital de los Hermanos de San Alejo en San Luis, personas que no sabían que se estaba practicando un exorcismo, trabajadores que incluso estaban en las oficinas del hospital. En ese momento el poseso quedó liberado y volvió en sí. El chico no se acordaba de nada, pero sí que recordaba una visión de San Miguel luchando con Satanás. Curiosamente, ese mismo día, a esa misma hora en que salió el demonio, esa misma visión fue vista al otro lado de la ciudad, en la iglesia de San Francisco Javier, por varios sacerdotes jesuitas, los cuales afirmaron haber visto súbitamente una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda sobre el altar, y en la que se veía a San Miguel luchando con Satán. ¿Por qué salió justo al decir esa palabra y por qué tenía que ser en latín? La única razón fue porque así lo dispuso Dios. La palabra Señor seguro que la habían mencionado en las fórmulas de los exorcismos, pero al demonio se le había dicho, por parte de un ángel, santo oh Dios, que cuando se dijera esa palabra él saldría. Aunque lo que le echó fue la lucha con San Miguel. Lo único que sabía el demonio era que la palabra suponía que había llegado ya su hora. Pienso que ese caso de Mount Rainier, que fue un caso con muchos fenómenos extraordinarios y que tuvo un gran impacto en la prensa de su tiempo, fue permitido por Dios para concienciar a esa generación de la veracidad de este fenómeno de la posesión. Cuando parecía que la posesión era algo ya superado, algo medieval, apareció ese caso. Y de ser algo arcaico pasó a ser algo totalmente actual. Y si tuvo mucho impacto el caso real, mucho mayor lo fue el de la película. Considero que tal obra ha logrado lo que no hubieran logrado ni miles de sermones. El caso de Mount Rainier fue un caso dado como signo. Es decir, un caso que sirviera para abrir los ojos a muchos y sembrar, al menos, la duda en millones de personas y más allá de una generación. Un signo que sirviera para concienciar en primer término a la sociedad de su época acerca de la realidad de la existencia del demonio y el poder del exorcismo. Y en segundo término, para concienciar de la existencia de Dios, de la posibilidad de condenarse, de lo que es el pecado, del poder de la Iglesia. Aunque la película El Exorcista acaba con la muerte del sacerdote, cosa que no ocurrió en la realidad, no tengo la menor duda de que la novela primero y sobre todo la película fueron instrumentos que entraban en el plan de Dios para dar un mensaje que él quería dar. Suplemento 2. Legislación canónica. Hasta el día de hoy, toda la legislación que existe vigente hoy en día sobre la materia del exorcismo y el exorcista se reduce a 3 fuentes. El Código de Derecho Canónico, los Prenotanda del Ritual de Exorcismos y una comunicación de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además de los textos normativos que voy a poner a continuación, hay consejos, recomendaciones y sugerencias, pero no legislación que se limita a lo que sigue. En el Código de Derecho Canónico aparece un único canon relativo a esta materia, que es el Canon 1172, dividido en 2 parágrafos. Canon 1172. Parágrafo 1. Sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Parágrafo 2. El ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. En los Prenotanda del Ritual de Exorcismos de 1998 se ofrecen muchos consejos, pero con voluntad de mandar o prohibir solo aparece lo que se dice en los puntos 13, 19, 37 y 38. En el punto número 13 se repite palabra por palabra lo dicho en el canon 1172 del Código, pero añade que la licencia debe concederse solo al sacerdote, que esté preparado para este oficio de modo específico. No se explica más.
De todas maneras, aunque no lo explique en los Praenotanda, lo que evidentemente significa esa añadidura es que ese sacerdote debería formarse con el exorcista de otra diócesis antes de tomar sobre sí el ejercicio de ese ministerio. En el punto número 19 se dice que tanto antes como mientras se lleva a cabo el exorcismo que no se dé lugar a la intervención de los medios de comunicación social. Y que una vez que se ha llevado a cabo, tanto el exorcista como los que han estado presentes no divulguen lo sucedido, guardando la debida discreción. El punto número 37 dice que las conferencias episcopales pueden adaptar si lo creen necesario o útil signos y gestos a la cultura y carácter de su pueblo. En el punto número 38 dice también que las conferencias episcopales pueden añadir al ritual un directorio pastoral sobre el uso del exorcismo mayor. A todo lo dicho hay que añadir una carta fechada el 29 de septiembre de 1985 enviada por la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos diocesanos para recordar las normas vigentes respecto a los exorcismos. La carta dice que nadie puede legítimamente pronunciar los exorcismos sobre los endemoniados si no ha obtenido licencia específica y expresa del obispo diocesano del lugar. B. No es lícito que los fieles usen la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, tomada de aquella que se ha hecho de derecho público por disposición del Sumo Pontífice León XIII. C. Incluso en los casos en los que, aunque no se trate de posesión diabólica propiamente dicha, parece que se manifiesta algún influjo diabólico, aquellos que no tienen la debida licencia que no guíen las reuniones en que se usan oraciones para obtener liberación, en el curso de las cuales se dirigen directamente a los demonios y se esfuerzan en conocer sus nombres. Hay que hacer notar que en ningún texto normativo se afirma que sea preceptivo un informe psiquiátrico. Solo se dice que en el punto 17 de los Praenotanda del ritual que en la medida que se vea que sea necesario se consulte a los expertos en medicina y psiquiatría que tengan sentido de las cosas espirituales. Suplemento 3. La medalla de San Benito. Dada la gran difusión que tiene entre los exorcistas de la medalla de San Benito, voy a explicar su simbolismo e historia. La medalla presenta, por un lado, la imagen del Santo Patriarca, y por el otro, una cruz, y en ella y a su alrededor unas letras que son las letras iniciales de una oración, que dice así: Cruz del Santo Padre Benito. Mi luz sea la cruz santa, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás. No sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La difusión de esta medalla comenzó a raíz de un proceso por brujería en Baviera, en 1647. En Natterberg, unas mujeres fueron juzgadas por hechiceras, y en el proceso declararon que no habían podido dañar a la abadía benedictina de Metten, porque estaba protegida por el signo de la Santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio y se encontraron pintadas antiguas representaciones de esta cruz, con la inscripción antes explicada, la que siempre acompaña a la medalla. Pero esas iniciales misteriosas no pudieron ser interpretadas, hasta que, en un manuscrito de la biblioteca, iluminado en el mismo monasterio de Metten en 1414 y conservado hoy en la Biblioteca Estatal de Múnich, se vio una imagen de San Benito, con esas mismas palabras. Un manuscrito anterior, del siglo XIV y procedente de Austria, que se encuentra en la biblioteca de Wolfenbüttel, parece haber sido el origen de la imagen y del texto. En el siglo XVII Jean-Baptiste Thiers, erudito francés, la juzgó supersticiosa, por los enigmáticos caracteres que la acompañan, pero el Papa Benedicto XIV la aprobó en 1742 y la fórmula de su bendición se incorporó al ritual romano.